Seguimos en esta emisión especial de Gremial Médica conversando con el doctor Luis Japas. Se habla mucho cuando nos referimos a la actividad médica en los últimos tiempos al concepto de productividad. Casi como si la medicina fuese una actividad más de las tantas que hay vinculadas a las industrias. Es sacar tantos pacientes, tantas horas, esto, de algún modo, ¿vos crees que afecta la actividad profesional del médico, afecta la relación médico-paciente, deshumaniza la actividad médica? Sí, indudablemente, sobre todo en el ámbito privado, que es el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos. Se toma al acto médico, a la actividad médica, como un producto de producción, valga la redundancia. Es decir, un poco tiene que ver con lo que decíamos recién hace un rato, con la cantidad de médicos que uno puede disponer en un servicio de atención, consultorio o guardia. Basta que haya un médico, la guardia está cubierta. No importa si entran 100, 200 o 500. Esto es beneficioso para el empleador, porque cubre un puesto con 1 o 2 médicos de guardia, pero en realidad es perjudicial para el insumo médico, que es el profesional. ¿Por qué? Porque lo desgasta tempranamente. Indudablemente esto influye en la calidad de atención que brinda al afiliado e influye, por supuesto, en la calidad de vida del médico. Quiero hacer, tal vez para los oyentes y los que nos están mirando a través del canal de YouTube, expliquemos qué significa el concepto de productividad en salud, qué es lo que se mide, cuál es el producido de la actividad médica. El paciente curado, la cantidad de horas trabajadas, ¿qué es lo que se mensura? Bueno, acá también vale hacer una división en lo que es la medicina pública, la salud pública y la privada. ¿Cómo medimos la efectividad de la salud pública? Indudablemente con la salud de la población. Sí, los indicadores, la mortalidad. Exactamente. Exacto. La demanda a los hospitales, etcétera. En la actividad privada, el medidor de la renta es la rentabilidad. Es decir, cuánta plata por mes deja la empresa la actividad que estamos llevando a cabo, es decir, la medicina. Y obviamente que si los insumos son el costo a tener en cuenta, cuanto menos insumo gastemos para tener el mismo producto, el beneficio queda para el empleador, para el empresario. El médico, digámoslo claramente, es un insumo más dentro de la actividad profesional médica en el ámbito privado. No se mide la salud de la población que está afiliada al prepago. Se mide la rentabilidad económica. Pensaba, cuando hablamos de estos temas, no faltará quien diga, bueno, pero un gremio no tiene que ocuparse de estas cuestiones. El gremio tiene que definir el convenio colectivo, el incremento de ajuste salarial que pueda tener mensualmente y eventualmente alguna situación que se pueda generar por algún despido. Punto. Eso es lo gremial. ¿Por qué reivindicás, y nosotros nos sumamos a tu reivindicación, la necesidad de instalar estos temas más de fondo dentro de lo que sería la actividad de un sindicato? Es que no son excluyentes. El convenio colectivo establece, entre otras cosas, las condiciones en las que el médico debe ejercer su trabajo, su tarea. Nosotros siempre decimos, cuando hablamos de a qué nos dedicamos los que hacemos gremialismo, que nuestro objetivo de trabajo es el médico. No nos interesa, entre comillas, el paciente. No podemos estar pensando en las normas de salud pública, sí en las condiciones en que el médico ejerce y debiera ejercer la profesión. Si nosotros conseguimos los objetivos que nos planteamos, indudablemente que el primer beneficiado va a ser el médico, pero secundariamente y por carácter transitivo, el paciente, que va a tener un profesional que lo va a atender como corresponde. Bueno, justamente cuando uno se propone instalar estas temáticas, está pensando no solo en el profesional, sino también en que la asistencia de la salud esté integrada dentro de un proceso que no solo contemple atender al enfermo, sino también dar un estado de bienestar, ¿no? Generar un estado de bienestar, porque en definitiva ustedes aparecen, los médicos, en la historia como los que vienen a sanar, pero también a prevenir, una actividad de la que muchas veces los médicos parecían estar ajenos y sin embargo tienen un rol tan importante, ¿no? Es que la primera forma de cuidar al paciente es cuidar al médico.
Si no cuidamos al médico, mal vamos a poder cuidar o atender como corresponde la salud de la población. El médico, y dicho irónicamente lo de insumo, es un ser humano también. Sí, claro. Tiene una familia, tiene hijos, van al colegio y todos los días ven en la figura del padre cómo las condiciones en las que vuelve a la casa son lamentables por las condiciones en que le toca ejercer hoy la profesión. Y no lo digo de manera, digamos, pesimista, todo lo contrario, creo que localizando el problema es donde tenemos que empezar a buscar las soluciones y alguien se tenía que poner a trabajar en eso. Sí, totalmente. Santiago del Estero, la dirección exacta es Santiago del Estero 360. 360. Cuando vas al edificio de AMAP en Santiago del Estero 360 en la ciudad de Buenos Aires, ahí antes de llegar a la avenida Belgrano, abriste, te saludan muy bien, muy amablemente los chicos, las chicas que están en la puerta, y hay una imagen de una persona a la que vos mencionaste recién, que fue uno de los ministros de salud más recordados y más importantes, que ha sido Ramón Carrillo. Y hay una frase debajo de esa imagen que le pertenece a Ramón Carrillo, la anotamos, se las quiero leer para compartir con ustedes. Los médicos deben defenderse y solo podrán defenderse cuando hagan lo que todo el mundo, unirse en una institución gremial seria y sin tendencias políticas. ¿Por qué Carrillo que es tal vez la imagen de la salud pública, por qué instalaba esta idea de la necesidad de un gremio médico fuerte, siendo un defensor de la salud pública? No lo sé, pero realmente desprendo de estas palabras que fue un hombre realmente con una visión de futuro poco común, poco común. Y realmente después de más de 50 años, bajo ese lema, nosotros pudimos iniciar la actividad gremial dentro del Sindicato de Médicos de la Actividad Privada. Bueno, es curioso, ¿no? Porque seguramente si uno se centra en la actividad médica, en las épocas en las que Carrillo debe haber ejercido la medicina, no sé, uno imagina década del 30, del 40, épocas en las cuales la salud pública recién empezaba a tener esbozos de algún nivel organizativo por parte del Estado, porque en aquellos tiempos era mucho la beneficencia la que daba atención a las personas que no tenían recursos. ¿Cómo ha cambiado esta relación, ¿no? Estado, prestación de servicios de salud y comunidad en tanto tiempo, ¿no? Precisamente, como te decía antes, yo viví indirectamente otra medicina con mi padre. Él ejerció otro tipo de medicina. Carrillo mucho más tempranamente, donde recién empezaba a organizarse la salud pública. ¿Qué fue lo que a él le llevó a ver qué era lo que venía? No lo sé, pero evidentemente eso cada vez lo hace más grande. Sí. Y si uno lo mide en el contexto de lo que ha sido la evolución del proceso político, porque él fue un hombre muy importante del proceso político que integró, y sin embargo él tenía la capacidad de abstraerse y de plantear que es necesaria la construcción de un sindicato, de una organización sindical independiente de las banderías políticas, ¿no? Exactamente. Casualidades o coincidencias. La sede está en Santiago del Estero. Sí. Carrillo era cuna de Santiago del Estero, de Ramón Carrillo. Sí. Si uno sigue hasta el sur, la calle Santiago del Estero termina en la avenida Ramón Carrillo. Ah, mirá qué cosas del destino, ¿no? Y el pasado lunes 25 se cumplieron 463 años de la fundación de Santiago del Estero, la primera población del territorio nacional. Sí, impresionante eso, ¿no? Si uno lo mide, además Carrillo en ese contexto, cuánto hizo por seguramente muchos de sus coprovincianos, con todo lo que significó el armado del sistema de salud pública, porque esas provincias, Santiago del Estero, las provincias del norte argentino, seguramente eran en aquel entonces, bueno, lo deben seguir siendo, si uno mide las estadísticas epidemiológicas, de las más castigadas por las enfermedades, esas que no necesitan ni de virus ni de bacterias para propagarse, ¿no? Exactamente, por eso él hablaba de provincias, él no le gustaba que dijeran provincias pobres, él decía provincias olvidadas. Y lamentablemente al día de hoy todavía en muchos aspectos sanitarios siguen siendo provincias olvidadas. Volviendo a lo que decíamos recién de los jóvenes, Luis, y con esta reflexión te retrotraigo un poquito para ir cerrando.
¿Cómo le explicás a un purrete de 16, 17 años que quiere empezar a estudiar medicina si te pregunta, Chiqui, ¿este Carrillo quién era? ¿Cómo lo ayudamos a que se introduzca un poco más en su historia y que lo conozca? Bueno, le diría que Ramón Carrillo fue un provinciano, nacido en una de las provincias más pobres, Santiago del Estero, el hijo mayor de una familia numerosa, económicamente en buena posición, brillante estudiante del colegio, sacó medalla de honor, y tempranamente vino a Buenos Aires, se graduó de médico, rápidamente fue profesor titular de su materia, fue decano interino de la facultad, hasta que, por las razones históricas, llega a ser el secretario de Salud del gobierno del coronel Perón, que después se transformara en un ministerio por primera vez. Por eso se dice que fue el primer ministro de Salud que tuvo el país. Y él, como personaje, talentoso personaje del interior del país, vivió la realidad esa que hacíamos mención hace un rato, del abandono que tenía la gente del interior por parte del Estado, y tuvo la posibilidad y la capacidad de transformar esa realidad sanitaria que dependía más de la solidaridad de entidades que brindaban ayuda a los necesitados que de una organización estatal. Y esa fue la gran transformación que lo hizo grande a él y engrandeció al país. Cuando lo pensamos en su dimensión, podríamos decir que se trata de la figura señera de la salud pública de nuestro país y de la región incluso. No lo digo yo, lo dicen todos los sanitaristas. La salud en Argentina se divide en antes y después de Carrillo. ¿Cómo vos que estás trabajando hoy, has pasado por la función pública, por la actividad en los hospitales públicos y hoy trabajando en la actividad privada, ¿cómo lo vinculás? Sobre todo si tenemos en cuenta lo que Carrillo expresó sobre la necesidad de los sindicatos fuertes a la hora de constituir un ideal de médico para el futuro. Bueno, indudablemente, y vuelvo a repetirlo, él veía más allá de lo que uno podía llegar a ver y notó que en la evolución de esta salud o esta organización sanitaria iba a ser necesario en algún momento que los médicos nos organizáramos en instituciones gremiales fuertes, sin inclinación política, porque era una necesidad para equilibrar las fuerzas o los intereses que podían devenir a futuro. Luis, como siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros, y en esta oportunidad a través del canal de YouTube de AMAP. Muchas gracias, Mauro. El doctor Luis Japas estuvo con nosotros aquí en Gremial Médica.